El día en que la primera esposa de mi marido quedó viuda, él me pidió el divorcio. Y nuestra hija, por supuesto, lo apoyó. ¿Cómo podría ser de otra manera? El profesor Canoso, de 70 años, se dio la vuelta y se casó con su amor juvenil. Las fotos de su boda se difundieron por internet como pan caliente. Todo el país se conmovía con su amor eterno. Y allí estaba yo, parada en la puerta del salón de banquetes, cuando el cojeando se acercó a mí. Las piernas le temblaban, pero sujetaba con fuerza la mano de su nueva esposa. Con la voz temblorosa, me dijo: Catherine, no hagas una escena. Vamos a separarnos en buenos términos. Yo sonreí. No vine a montar un escándalo, Oliver. Tengo un regalo grandioso para ustedes. Recientemente, mi esposo Oliver de repente pidió el divorcio. Me quedé atónita, a sus 70 años. ¿Por qué? Oliver no anduvo con rodeos. Steven murió. Betty necesita apoyo. Quiero pasar el resto de mi vida con ella. Mi primer impulso fue preguntarme, ¿habré hecho algo mal? ¿Será otra de las caprichos de un viejo testarudo? ¿No puede ser que él hable en serio? Pero no importaba lo que dijera o cómo intentara convencerlo, él se mantuvo firme. Decidió dejarme, y punto. Todo sucedió muy rápido. Hace 2 semanas aún estaba sentado en su sillón, gafas en la nariz, periódico en las manos, esperando a que le sirviera la comida. Y ahora, el esposo de alguien más. Miré a mi alrededor con calma. El salón estaba lleno, estudiantes de Oliver, viejos amigos, fans de sus novelas, Betty. Alguien sostenía un enorme ramo de flores, listo para entregarlo a los recién casados. Esa persona era mi hija Ashley. Al verme, ella le dio las flores a la primera persona que encontró y se abrió paso entre la multitud hasta llegar a mí. Su voz mezclaba decepción con irritación. Mamá, ¿qué demonios haces aquí? Hoy es la fiesta de papá. Si viniste a hacer un circo, búsquese a alguien más para culpar. ¿Por mi culpa? Pregunté sin pensar. ¿Qué clase de persona crees que soy? Ashley me lanzó una mirada fría. Papá es un académico, un profesor. Sus alumnos están por todo el país. Es un hombre respetado. Y tú, una ama de casa sin educación. Betty tocó suavemente la mano de Ashley. No deberías hablarle así a tu madre. Una ama de casa que te crió y cuidó a tu padre todos estos años. Ella también tuvo una vida difícil. El rostro de Ashley se suavizó un poco. Claro, Betty, si tú lo dices. Se volvió hacia mí, aún impaciente, pero con más control. Mamá, aquí no tienes lugar. Esta es la boda de papá y tía Betty. Ella tenía prisa por deshacerse de mí. Sin darme tiempo a responder, me sacó del salón. Cerca de la entrada del gran palais añadió rápido. Mamá, tienes que recoger a Cal del jardín infantil, y no hay nadie en casa. Llévalo y llévalo al parque. La mención de mi nieto, el dulce pequeño Cal, me detuvo. Respiré hondo, tragando la rabia que me subía. Bueno, por ahora lo dejaré pasar. Me di la vuelta y fui por Cal. En ese momento, un grupo de jóvenes llegó corriendo a la entrada del hotel. Uno de ellos me tiró accidentalmente al suelo, pero enseguida me ayudó a levantar. Disculpe, tenemos prisa para la boda. Su amigo gritó impaciente. Vamos. La boda del profesor Oliver y Betty ya comenzó. No hay tiempo que perder. Los vi desaparecer adentro, y en mi cabeza daba vueltas la idea, seguro en la gran pantalla del salón está la foto de su boda, y debajo,
El amor no conoce barreras. Como una bofetada. Sonreí amargamente. Para todos, nunca fui igual a Oliver, nunca fui suficientemente buena. Y sin embargo, yo debería haber sido la que fue a estudiar. Mi padre se llevó todos nuestros ahorros hasta el último centavo y pagó la educación de Oliver, hijo huérfano de su mejor amigo. Por eso tuve que dejar la escuela. Esa noche escuché a mi madre llorar, conteniendo sollozos. Deberíamos haber dejado que Catherine estudiara. Si no, terminará como yo. Mi padre solo fumaba en silencio. Pero no me enojé, al contrario, me alegré por Oliver. Me acerqué a él, con los ojos brillantes. Ahora irás a la universidad, y cuando vuelvas, me enseñarás todo lo que aprendas. ¿De acuerdo? Cuando Oliver se fue a estudiar por primera vez, miraba atrás cada pocos pasos, como si su conciencia lo torturara. Y su indecisión me irritaba. En el pueblo, trabajé aún más duro, ayudando a mis padres. Esperaba que para otoño ganáramos más y pudiera comprarle un regalo a Oliver. Ese invierno, Oliver tomó mi mano y prometió: Catherine, no te preocupes. En cuanto termine la universidad, conseguiré un buen trabajo, te traeré conmigo y viviremos bien juntos. Pero ahora me mira por encima del hombro, por no tener educación. Dice que no tenemos nada en común. ¿Cuántas veces he escuchado, Catherine, ¿por qué no lees un libro en tu tiempo libre? Aprende algo, por lo menos. Da pena que los estudiantes tengan que admitir que su esposa no tiene educación y no entiende nada. Y cada vez pensaba, con mis años y con una casa llena de responsabilidades, ¿dónde voy a encontrar tiempo para sentarme con un libro? Y cuando me negaba, perdía la paciencia, tiraba el periódico y se iba a la puerta, murmurando: voy a tomarte con Betty. Quizás juguemos ajedrez con Steven. Ahora entiendo, no se trataba del ajedrez con Steven. Se trataba de la mujer que siempre consideró la esposa perfecta. Salí de esos pensamientos y ya estaba frente al jardín infantil. El patio estaba vacío, todos los niños se habían ido. Por la ventana vi a Cao, el único que quedaba. La educadora suspiró aliviada, no pudo comunicarse con la mamá de Cao. Qué bueno que viniste. Tomé rápidamente a mi nieto de la mano y agradecí a la educadora. En la parada del autobús, Cao levantó la cabeza. Abuela, ¿a dónde vamos? Al Parque Gorky, al área de juegos. Frunció los labios. No quiero. Quiero ir a la boda del abuelo. Me sorprendió. Incluso Cao sabe de su boda. Me pregunto cómo le explicaron eso al niño. ¿Que un abuelo de 70 años no puede olvidar a su primer amor y por eso decidió volver con ella? La cabeza me daba vueltas y Cao tiraba de mi mano. Abuela, por favor llévame contigo. Sus ojos brillaban de impaciencia. Escuché que mi nueva abuela es la tía Betty. A muchos en mi clase les gustan sus libros. Ahora diré a todos que mi abuela es una escritora famosa. Quizás entonces dejarán de reírse de mí. Me agaché, le quité la mochila de los hombros, le sonreí con ternura y tomé una decisión. Está bien. Vamos a la boda del abuelo. Durante el camino, Cao no paraba de hablar. Abuela, ¿ya no vas a vivir con nosotros? Escuché hace unos días a mamá y al abuelo decir que quieren mandarte de vuelta al pueblo. El corazón se me encogió, pero forcé una sonrisa. ¿Quieres que la abuela se vaya al pueblo? Su carita se arrugó pensativa. Después de un minuto de concentración, dijo: si te vas, no podré comer tu pastel de chocolate.
Pero si todos saben que mi nueva abuela es la tía Betty, me van a envidiar mucho. Siguió murmurando, evaluando los pros y los contras. Sonreí, con sorpresa y fastidio. Al menos Cal es honesto con sus sentimientos. A diferencia de su madre y su abuelo, que se esconden detrás de máscaras de nobleza. Uno persigue un amor verdadero, la otra quiere una madrastra para subir de estatus. Y la culpable, claro, soy yo. Es todo por tu culpa. Si te hubieras esforzado un poco, si hubieras logrado algo, no habríamos llegado a esto. Las palabras de Oliver, dichas antes de cruzar por última vez el umbral de nuestra casa, todavía resuenan en mis oídos. Ashley lo apoyó completamente. Mamá, no le des importancia. Papá y la tía Betty son la pareja perfecta. Y seamos sinceras, tú solo eres una ama de casa. Viviste tantos años con papá en la comodidad, deberías estar agradecida. Ahora hasta un niño entiende, quieren que desaparezca. De inmediato. Grité en mi mente, papá, si supieras que el chico por quien sacrificaste todo será tan desagradecido, te arrepentirías. Recuerdo el día en que Oliver me propuso matrimonio después de la universidad. Estaba nerviosa, dudando. Eres un científico brillante, tienes un gran futuro. ¿Soy yo tu pareja? No te cases por obligación con mi padre. Ni él ni yo queremos obligarte. Pero Oliver me miró con total sinceridad. No es por obligación. Simplemente siento que estamos hechos el uno para el otro. Seremos felices juntos. Una confesión simple y sincera. Creí en él. En ese entonces creía en cada palabra suya. Pensaba que el amor era compañerismo, vida en común, confianza. No podía imaginar que, tras una década, me arrojarían como un libro ya leído, que le daría vergüenza mostrarse conmigo en público. Y ahora está junto a Betty, sosteniéndola de la mano, bañándose en la admiración de la multitud. Esa misma persona que prometió construir un futuro conmigo ha reescrito nuestra historia. Me borró de las páginas como si nunca hubiera existido. Recuerdo la noche antes de la boda. Mi padre se quedó sentado frente a mi puerta hasta el amanecer. Por la mañana abrí y vi un montón de colillas a sus pies. Me miró con voz firme pero pesada. No te preocupes, hija. Si Oliver te trata mal, yo te defenderé. Pero mi padre murió 5 años después, sin cumplir esa promesa. Ya no había nadie que me protegiera. Oliver podía permitirse no contenerse, y él era la persona más cercana en mi mundo. Cuando llegué, el banquete estaba en pleno apogeo. Oliver y Betty brillaban en el centro del salón, recibiendo felicitaciones. Kyle, al ver al abuelo, corrió hacia él. Abuelito, hoy estás muy guapo. La vocecita infantil resonó en todo el salón, causando una ola de ternura. Incluso Kao sabía que era un momento feliz. Pero nadie en la sala sabía que el traje que Oliver llevaba, el que lo hacía tan distinguido, fue cosido por mis manos. Nadie sabía que dentro del puño había un hilo azul, bordado por mí. Él alguna vez lo llamó talismán, pero hoy lo sacó del armario, se lo puso y se casó con otra. Betty se volvió hacia mí con una sonrisa amable. Catherine, siéntate. Oliver dijo. ¿Vas a ir al pueblo? ¿Cuáles son tus planes para el futuro? No alcancé a responder cuando un murmullo se extendió por el salón. ¿Qué hace aquí? Una mujer tan común, sin talentos ni logros. ¿Cómo pudo casarse con un profesor? Tiene mucha audacia, eso seguro. Ahora que están divorciados, qué fácil lo ha aceptado. Pero, seamos honestos,
ella nunca fue su igual. Que sus padres fueran amigos no le da derecho a aferrarse a él para siempre. Las palabras cortaban como 1000 cuchillas. Volvieron recuerdos enterrados hace tiempo. Como en todos esos años de matrimonio, Oliver nunca me permitió ir a su trabajo, ni siquiera para llevarle comida, ropa o documentos. Cuando no había otra opción, insistía en que lo dejara todo con el guardia, ella es solo la ama de casa. O cuando tímidamente pedí que me recomendara libros, su respuesta fue fría. ¿Sabes leer? No pierdas tiempo. Si tienes un minuto libre, ve a la cocina. Tenemos hambre. Para él nunca fui digna de conocimiento. Porque si empezaba a leer y ampliaba mi horizonte, él no tendría excusa para humillarme. ¿Y sin excusa? ¿Cómo explicar mi partida? ¿Cómo justificar su regreso al amor primero y más preciado? Mamá, ¿por qué estás parada ahí? Todos te están mirando. La voz de Ashley me sacó de mis pensamientos. Suspiró con irritación. Solo vete ya. Aquí tienes $10 para un taxi. Ve a casa, no hagas escándalos. Después de la boda vendré a cenar contigo. Sacó el dinero lista para dármelo en la mano. Durante años fui ama de casa sin ingresos, y ellos controlaban cada centavo de mi dinero de bolsillo para que nunca pudiera ahorrar para un día difícil. Todos los gastos bajo supervisión. Incluso cuando estaba enferma, tenía que pedir para el médico. Y ahora ella me tira dinero solo para que me vaya. ¡Qué ironía! Miré los billetes en su mano. Me negué a tomarlos. Ashley se quedó desconcertada. ¿Poco? Bueno, aquí tienes 5,000. ¿Ahora sí? Antes de que pudiera terminar, le di una bofetada. El sonido seco resonó por el salón. Ashley se quedó paralizada, atónita. Todo el salón se silenció, los curiosos estiraban el cuello. La miré a los ojos. ¿Con quién crees que estás hablando? Mi voz era fría como el hielo. Sobornas a tu propia madre para que se vaya y tu padre pueda casarse tranquilamente con su amante. Eres tan desagradecida como él. Ashley se quedó atónita, con la mejilla ardiendo. Oliver y Betty se acercaron apresuradamente, tratando de calmar la situación. Catherine, cálmate. Esta es mi boda. Guardó silencio y añadió. Está bien, admito que tu padre me ayudó. Sin él no habría entrado a la universidad. Quizás habría muerto de hambre. Pero pagué esa deuda con los años. Nunca te traté mal. Betty intervino con voz suave, como calmándome. Entiendo, te cuesta, Catherine, pero no intento borrar el pasado. Reconozco que tú y Oliver tienen una historia larga juntos. Oliver se volvió hacia mí, con expresión cansada. Entonces, ¿por qué te aferras al pasado? ¿Por qué no puedes dejarlo ir? Solté una risa corta y fría. La mitad de la verdad. Sí, no me trataste mal. No morí de hambre bajo tu techo. Pero mientras conseguías subvenciones, la mayor parte del dinero iba directamente a Betty y su familia. Un murmullo recorrió la multitud. Continué con voz firme. Y después de que nació Ashley, dejaste de compartir la cama conmigo. Dejaste de compartir la habitación por completo. Decías que necesitabas un lugar tranquilo para investigar. ¿No querías molestarme a mí ni al niño? Incluso cuando Ashley no estaba en casa, te negabas a acercarte. Encontré su mirada, incliné la cabeza. Ahora entiendo por qué. El murmullo en la multitud aumentaba. No cuidabas tu concentración académica.
Te cuidabas para Betty. En la sala cayó un silencio atónito. Luego el susurro explotó de nuevo. Dios, ella va en serio. Pensaba que el profesor fue forzado a su primer matrimonio. Pero aunque no amara, estaba casado. Tratar así durante décadas. Eso es cruel. La cara de Oliver se oscureció, sus puños se apretaron. Es humillante. ¿Cómo te atreves a decir eso en público? Le levanté una ceja. Oh, ¿ahora te importa la dignidad? Di un paso más cerca. Voz cortante. Tuviste décadas de dignidad, Oliver. ¿Dónde estuvo cuando te colabas a escondidas de Steven? ¿Cuándo tú y Betty se veían a escondidas de su marido? Apenas salieron esas palabras de mis labios, todo el salón exhaló. Oliver levantó la mano, el dedo casi me tocó la cara. Su cuerpo temblaba de rabia. Mujer estúpida, ¿no te da vergüenza decir eso en público? Lo interrumpí. Sí, soy estúpida, sonreí lentamente, pero al menos sé la diferencia entre el bien y el mal. Mis ojos se movían entre él y Betty. A diferencia de ti. Oliver temblaba casi, su rostro enrojecido de ira. Y por primera vez en muchos años sentí satisfacción. Hace una década, en una noche tranquila, mi padre llevó a casa a un niño. Dijo. Hijo de un amigo cercano que me salvó la vida una vez. No puedo abandonarlo a su suerte. Desde esa noche, Oliver vivió en nuestra casa. Mi madre era una mujer sencilla y bondadosa. Nunca cuestionó la decisión de mi padre, solo sabía que debía seguir su ejemplo. Pero nuestro pueblo estaba lleno de chismosos. Los rumores se esparcían como incendio. Estoy segura de que el niño no es un hijo ilegítimo de tu marido. ¿Quizás estás criando al hijo de su amante? Cada vez que mi madre escuchaba esos susurros, corría a la puerta, con las manos en la cintura, lista para pelear. ¿Quién de ustedes, desgraciados, anda con la lengua suelta? Mi marido no es así. Vayan a casa. Vigilen a sus maridos antes de que empiecen a engañarlas con prostitutas. Mi madre era cruel y despiadada con las vecinas, pero en cuanto se volteaba hacia Oliver, su rostro se suavizaba y sonreía. No te preocupes, querido, mientras yo esté aquí, nadie se atreverá a hacerte daño. Yo, como mi madre, defendía a Oliver con uñas y dientes. Cualquiera que siquiera lo mirara mal recibía de mí. Incluso los matones locales sabían que conmigo era mejor no meterse. Otra palabra sobre Oliver y te reviento la cabeza. Entonces no podía imaginar cómo terminaría todo. Que después de todos esos años junto a él entendería que había pasado mi vida con un traidor. Catherine. La voz de Oliver me devolvió al presente. Su rostro estaba frío como el hielo. Ya lo dije, pasaré el resto de mi vida con Betty. Por más escenas que hagas, nada cambiará. En lugar de avergonzarte, guarda aunque sea un poco de dignidad. Le escupí a sus pies. Me importa un comino con quien pases tu vida. Nunca dije que no pudiera seguir adelante. Apenas nos divorciamos y ya organizaste una boda. Su voz estaba llena de burla. Dime, ¿quién aquí es el que no tiene dignidad? Di un paso adelante, humillándolo. Quieres paz, pero no aceptaré tus condiciones. Su voz se volvió más áspera. Di todo lo di a este matrimonio. Y ahora quieres dejarme sin nada. ¿Crees que soy demasiado tonta, demasiado ignorante para entender la injusticia? Betty soltó una risa desdeñosa, sus ojos llenos de condescendencia. Catherine, se burló, no te pido que te vayas sin nada.
Solo que mantener la casa todos estos años ha sido un lujo caro. Queda poco. Pero no te preocupes, cuando te mudes al pueblo, Oliver te enviará una pensión. Incluso te ayudaremos con la reparación de tu vieja casa. Sus palabras provocaron una ola en la multitud. El murmullo se convirtió en desprecio abierto. Ah, ya veo. Solo quiere dinero. Sabía que no soltaría así nada. Qué intrigante. Vergüenza se aferra a él incluso después de irse. Solté una risa fría y amarga. Pensé que estaba en una sala llena de intelectuales, mi voz cargada de ironía, pero resulta que ustedes son igual de ignorantes. Mi mirada recorrió la multitud. No se diferencian en nada de esos dos ingratos hipócritas. Reí de nuevo en voz baja, me giré hacia Betty y Oliver. ¿Quieren jugar? Perfecto, levanté el mentón. Nos vemos en la corte. Tal vez tenga 70, pero he vivido lo suficiente para finalmente abrir los ojos. Si no más, al menos entendí la vida antes de que termine. No discutí más con ellos. Me di la vuelta y me fui a casa. Mientras ellos celebraban, recogí mis cosas y entonces me di cuenta de que casi no tenía que llevar. Una maleta apenas se llenó a la mitad. Me dirigí a la salida cuando justo regresaron. Ashley habló primero. Mamá, puedes quedarte en casa si quieres. Igual nos vamos de viaje corto. El tono era relajado, como si no hubiéramos estado hace un momento en lados opuestos de una batalla. En la ciudad vecina era la presentación del nuevo libro de Betty y parecía que todos iban para allá. No esperaba que mi hija se acercara tanto a Betty. Reí en voz baja y negué con la cabeza. Bueno, que tengan un buen viaje todos ustedes. No estaba enojada, no discutí. Eso parecía preocuparlos más que nada. Oliver aclaró la garganta, su voz fue cautelosa. Catherine, sé que eres una persona sensata. Solo no hagas tonterías. Hasta Ashley, que siempre me miraba con un desprecio apenas disimulado, parecía preocupada. ¿A dónde vas? Te llevo. Ashley nunca se había ofrecido a llevarme en auto. Incluso cuando le pedía que me llevara al mercado, siempre se negaba, le daba vergüenza que alguien viera a la esposa poco educada de su padre científico. Y hoy, de repente, se ofreció. ¿Tal vez se despertó su conciencia? La miré. No hace falta. Quédate aquí. Acércate a tu nueva madre. Al final, necesitará su influencia para seguir subiendo en la escala social. Había un sarcasmo afilado en mis palabras. Los labios de Ashley se entreabrieron, como si quisiera decir algo, pero no esperé respuesta. Me di la vuelta y salí de la casa. Por la noche vi la última publicación de Ashley en internet. En la foto había un retrato familiar, Ashley abrazada a Betty, sus caras juntas, como madre e hija. Si Betty tuviera una hija biológica, se vería igual. Pero Betty no puede tener hijos, en su juventud estuvo gravemente enferma y la enfermedad la dejó estéril. Steven la adoraba. Después de la enfermedad, la cuidaba aún más, amaba con pasión, fidelidad y sin jamás traicionarla. Y, sin embargo, al pensar en el amor inquebrantable de Steven, solo sentía lástima. Porque, si Betty no le hubiera dado esperanza a Oliver, él no le habría propuesto matrimonio justo después de la muerte de Steven. Aunque, en realidad, estaba claro que esos dos se habían visto mucho antes de que Steven muriera. Contacté a un abogado para preparar un nuevo acuerdo. Al escuchar mi historia, se enfureció. En su situación debemos desenmascararlo como la parte culpable. De lo contrario,
si él declara en el tribunal que te mantuvo todos estos años, eso te pondrá en una posición desfavorable en la división de bienes. Bajo su dirección, grabé un video corto y lo publiqué en las redes sociales. Conté todo, las décadas con Oliver, los sacrificios, cómo me desecharon como un objeto inútil. No quiero recuperarlo. Solo quiero lo que me corresponde. La última frase fue insistencia del abogado. La primera la añadí yo. Estaba nerviosa. En la boda muchos invitados ya me llamaban descarada por atreverme a aparecer. Claro que Internet me destrozaría aún más, pero, para mi sorpresa, la reacción fue muy distinta. Esperen, es la mujer de la boda ruidosa. La verdadera esposa. Abuela, hiciste bien. Lucha por tus derechos. Diste todo por él y ahora quiere dejarte sin nada. Que se vaya al diablo. Los comentarios llovían y la opinión pública cambió. No se trata solo del dinero. Ella renunció a estudiar por él, dedicó su vida al hogar y ahora él quiere mandarla al pueblo sin nada. Es simplemente cruel. Como si fuera una señal, sonó el teléfono. Oliver. Contesté, ya sabiendo lo que diría. Catherine, su voz tensa, tono apresurado. ¿Quieres dinero? Está bien, te daré. Pero deja de incitar a la gente contra Betty. Sabes que ella se puso muy triste, lloró todo el día, tiene los ojos hinchados. En el fondo escuché la voz baja de Cao. La abuela es mala. La abuela solo quiere dinero. La abuela es mala. Antes esas palabras me habrían roto, pero ahora simplemente sonreí con calma. He encargado al abogado preparar un nuevo acuerdo. Fírmalo y tan pronto como dividamos los bienes oficialmente, no volveré a tocar este tema. Oliver guardó silencio largo, luego exhaló. Está bien. Y colgó. Justo cuando pensé que esta prueba llegaba a su fin, Ashley publicó un post en redes sociales. Mi madre ha sido ama de casa toda su vida, pero tiene un carácter dominante. Mi padre y yo vivimos bajo una enorme presión por ella. En su video insinúa que mi padre le fue infiel. Pero déjenme preguntar, ¿cómo podría serle infiel? Tiene 70 años. Pasó toda la vida atrapado en un matrimonio sin esperanza. Solo cuando sintió que sus días estaban contados, se armó de valor para pedir el divorcio. Y justo entonces, la tía Betty enviudó. Dos enamorados de juventud finalmente se reunieron al atardecer de sus vidas. ¿Qué tiene de malo eso? Sus palabras provocaron una nueva ola de debate. Esta vez no solo se hablaba de mí. Los hombres que se sentían impotentes en sus matrimonios defendieron a Oliver. Entiendo a Oliver. Su esposa es demasiado dominante, asfixiante. Después de un día entero de trabajo, un hombre quiere tranquilidad en casa. Si la esposa es demasiado fuerte, la vida se vuelve insoportable. Betty parece tan tierna. Honestamente, ellos dos son mucho mejores el uno para el otro. Y así todo volvió a volverse contra mí. Me etiquetaron como una vieja dominante que arma líos de la nada. Y a nadie le importó la verdad. Ashley incluso me envió un mensaje burlón. Te lo dije, ¿verdad? Deja de pelear. Solo vuelve al pueblo y vive el resto de tus días en paz. Ashley defendió públicamente a su padre y él vio en eso una oportunidad para contraatacar. El hombre que tanto quiso arreglar las cosas ahora me evitaba. El abogado no podía contactarlo. Las llamadas quedaban sin respuesta. La ira ardía en la voz del abogado. Su hija es algo especial. ¿No entiende por lo que ha pasado?
Dio toda su vida por esta familia y así le pagan. No se preocupe, ganaré este caso. Mientras tanto, cuando la opinión pública se inclinaba a su favor, Betty organizó un gran espectáculo con su victoria. En la sesión de firmas lanzó un comentario velado, claramente dirigido a mí. Una mujer, sin importar la edad, siempre es una rosa que hay que cuidar. Y si no la aman bien, tal vez nunca fue una rosa digna de amor. La multitud aplaudió su expresión poética sin notar el veneno escondido en ella. Me reí con frialdad. Ella realmente pensaba que había ganado. Todos creían que yo estaba destinada a perder esta batalla. Pero encontré a alguien que aceptó testificar a mi favor, el sobrino de Steven, Richard. Steven nunca tuvo hijos propios, pero adoraba a su sobrino, le volcaba todo el amor paternal no gastado. Y al final, cuando daba su último suspiro, Betty no estaba cerca, estaba fuera. Richard se quedó junto a la cama hasta el final. Richard grabó un video para mí. Hola a todos. Me llamo Richard Smith. Formalmente soy sobrino de Betty, pero en realidad soy sobrino de Steven Smith, esposo de Betty, o mejor dicho, ex esposo. Después de su muerte, ella no perdió tiempo y se casó con otro. Desde niño tuve pasión por la fotografía. Mi tío apoyaba mi hobby, incluso me compró la primera cámara. Y con esa cámara capturé algo. Durante años sufrí, veía a Betty con otros hombres, me preguntaba si debía contárselo al tío o no, romperle el corazón. Pero antes de que decidiera, él se fue. Y no puedo dejar de culpar a Betty. Ella estuvo emocionalmente distante durante años, y el tío se volvió cada vez más deprimido. Betty ni siquiera intentaba ocultar sus romances. Esas fotos pueden tener una década, pero son lo suficientemente claras para mostrar la verdad. Y entre esos hombres estaba Oliver. No esperaba que hubieran estado vinculados tanto tiempo. El video terminó. Llamé a Richard, le di las gracias una y otra vez. Al otro lado del teléfono estuvo en silencio un rato, luego dijo: Usted se parece a mi tío. Ambos son buenas personas. No permitiré que sufra como él sufrió. Algunas personas pueden envejecer, pero su carácter sigue podrido. Esos no merecen respeto. Apenas colgué, llamó Oliver. Voz excitada. Catherine, ¿cómo pudiste? ¿Quieres arruinar mi reputación? No le di bola. El video de Pavel causó un escándalo. La opinión pública cambió de nuevo. Mi abogado publicó una declaración oficial. Catherine presentó formalmente el acuerdo en la corte. La única disputa pendiente es la división de bienes. Mi clienta dedicó su vida a esta familia, pero en los últimos años fue traicionada y dejada sin nada. Esto es injusto. Como su abogado, protegeré sus derechos legales y tomaré medidas contra quienes difunden falsas acusaciones. Cada vez más personas empezaron a hablar, antiguos vecinos, colegas de Oliver, incluso una joven, fanática fiel de Betty. Admiraba tanto a Betty, pero al conocer la verdad no puedo creer que sea tan vil. Una simple frase tuvo un gran peso. Los libros de Betty fueron retirados de las estanterías. Varias editoriales rompieron públicamente relaciones con ella. La honestidad es tan importante como el talento. Valoramos la literatura, pero también valoramos la moral. Ambas cualidades son necesarias. Y una noche tocaron a mi puerta. Abrí, estaban Oliver y Betty. Las piernas de Betty se doblaron apenas me vio. Casi se cayó. Catherine, por favor, ya no puedo más. Te suplico, déjanos ir.
Déjalo ir. Oliver estaba junto a ella, con la cara roja de vergüenza. Guardó silencio largo rato y luego murmuró bajito. Si dejas en paz a Betty, regresaré. Podemos volver a como era antes. Lo miré un momento y solté una breve risa. ¿De verdad te tienes tan alta opinión de ti mismo? Sus ojos brillaron. ¿De verdad crees que hago todo esto para recuperarte? Sonreí con ironía. Oliver, querido, el día que pediste el divorcio dejé de considerarte mi esposo. No intento recuperarte. Solo estoy tomando lo que merezco, para mí y para la memoria de mis padres, que sacrificaron tanto por ti. La cara de Oliver se oscureció aún más. Betty seguía arrodillada, sollozando bajo la voz. Levanté la pierna y la empujé ligeramente. Sorprendida, se echó hacia atrás, mirándome con shock. A pesar de cómo me difamaron, diciendo que soy agresiva y autoritaria, nunca levanté la mano contra ninguno de ellos. Soporté todo sin responder una palabra, pero ya no más. Miré a Betty y sonreí. Basta. Deja el teatro. Ambas sabemos que esas disculpas son puro teatro. Ella se quedó sin aliento. Ella también lo sabía. En ese momento, quedarse con Oliver era su única salida. Sin él no tenía nada. Ni siquiera alguien que cuide de ella en la vejez. Y Oliver lo conocía demasiado bien. Ya planeaba el siguiente paso. Se aclaró la garganta y volvió a intentar, esta vez en voz baja. Catherine, realmente lamento todo. Dejemos esto atrás, ¿de acuerdo? En ese momento apareció el nombre de Ashley en el teléfono. Mamá, papá y Betty están contigo. ¿Están hablando? Papá dice que ellos están ahí para disculparse. Contesté. Sí, tus padres están aquí. Tu mamá está llorando. Ashley respondió casi de inmediato. ¿Mi mamá llora y tú no? Miré el mensaje por un momento y luego sonreí fríamente. Realmente eran descarados. Sin dudarlo, bloqueé el número de Ashley. La relación madre e hija había llegado a su fin. Media hora después de que Oliver y Betty se fueron, llamó el abogado. Oliver aceptó firmar los documentos. No me sorprendió. Oliver siempre había estado obsesionado con su reputación. Nunca se habría arrastrado a un juicio a sus 70 años, mucho menos con una mujer que alguna vez fue la hija de su benefactor. No podía permitirse tal humillación. El acuerdo fue simple. La casa quedaba para él y, además del dinero en las cuentas, me compensaría con otros $30,000. No era una fortuna, pero sabía que eso era todo lo que podía dar. Con ese dinero compré un terreno y construí una pequeña tienda. Cultivaba verduras, criaba gallinas y patos. Poco a poco, los rumores sobre mi pequeño refugio se difundieron. A la gente le gustaba la atmósfera tranquila, los productos limpios sin químicos, los huevos frescos. Con el tiempo, mi pequeño negocio adquirió buena reputación. Revisaba las cuentas en la tienda cuando alguien me reconoció. Una mujer joven se acercó tímidamente. Disculpe, susurró como si compartiera un secreto, ¿es usted esa valiente abuela? Había curiosidad y admiración en sus ojos. Me tomó un momento entender, pero al hacerlo sonreí y asentí. Ella brilló. Resultó ser una exalumna de Oliver y admiradora de los libros de Betty. Confesó que después del escándalo se sintió decepcionada, sin saber en qué intelectuales podía confiar. Pero cuando escuché su historia, continuó, sentí inspiración. Usted demostró que incluso a los 70 se puede empezar una nueva vida.
Todos pensamos que es increíblemente valiente. Gracias a ella supe qué pasó con Oliver y Betty. Las consecuencias fueron enormes. El escándalo no solo se calmó, dejó una mancha imborrable. Oliver, que trabajaba en la universidad bajo un contrato especial tras jubilarse, fue despedido sin ceremonias. La universidad silenciosamente retiró su retrato de las paredes, borrando su legado. Todos los libros de Betty fueron retirados de las estanterías. Ashley planeaba usar la reputación de Betty para ascender socialmente, conseguir un mejor trabajo y elevar su estatus. Pero ahora ese sueño se desmoronó ante sus ojos. Sin la influencia de Betty no tenía en qué apoyarse. Al final, su resentimiento hacia Betty fue aún mayor que el desprecio que alguna vez tuvo hacia mí. La prometedora carrera de Ashley ahora estaba bloqueada. El escándalo familiar la convirtió en una paria. Sus intentos de encontrar un nuevo trabajo fueron rechazados fríamente. Por la mala relación tanto con Betty como con Oliver, su estatus siguió decayendo. Cuanto más intentaba subir, más caía. Una noche Ashley llamó. Voz tensa, apenas se le entendía. Mamá, lo arruiné todo. Lo perdí todo. No respondí de inmediato. No sentí satisfacción por su confesión. Solo una comprensión tranquila, finalmente enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Te lo dije, respondí en voz baja, no se puede subir a costa de otros. Lo que querías era quitarle a otros, pero al final te dejó sin nada. No respondió. El silencio del otro lado era puro arrepentimiento. Sabía que no podía decirle más. Tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. En cuanto a mí, la vida se parecía más a lo que imaginé en mi juventud. Los días tranquilos y pacíficos en mi refugio rural estaban lejos de los años agobiantes persiguiendo la aprobación de personas que nunca me valoraron de verdad. Construí una vida que era mía, libre de manipulaciones, traiciones y cargas de expectativas no expresadas. Pasaba los días trabajando en la tienda, encontrándome ocasionalmente con otras mujeres que, como yo, se reinventaron en la madurez. La satisfacción de ver prosperar mi esfuerzo superaba cualquier estatus o reconocimiento que alguna vez busqué. Comprendí que la felicidad no está en probar a otros que están equivocados ni en buscar venganza. Está en crear un espacio donde pueda ser realmente yo misma. Mirando atrás, pagué un alto precio por las lecciones aprendidas. Pero nunca me sentí más en paz conmigo misma y con la vida que construí. Una noche, estaba en el porche observando cómo el sol se ponía tras las colinas. Sabía que era el comienzo de algo mejor, algo propio, y eso era suficiente.